imagínense en este momento que Lazo venga a hacerse el desentendido y que él no participaba con Moreno, es una mentira tan grande como todo el resto de cosas que él sigue tratando de imponer, ¿no? Imagínense, ahora para tratar de agradar al público joven, resulta ser que usted dice malas palabras, pues no, yo soy joven, soy de barrio, me gusta hablar así, con la jerga normal del pueblo, pero tampoco podemos prestarnos para el irrespeto, ¿no? Entonces, hasta eso ellos no miden, están tan cegados y sobre todo creo que esa situación ha de ser desesperante en su caso, ¿no? A un candidato que lo toman al chiste, como es el señor Noboa, lo toman al chiste y tiene mejores números que Lazo, que se ha matado haciendo de todo un poco para que le presten atención. Pero es que este señor no pega ni con brujita. Entonces tratan de hacer estas acciones para llevarse y tratar de captar un sector de la población que es el grupo millennials, que somos espontáneos, que somos divertidos, pero vuelvo a insistir, no somos malcriados. Hablaba en un medio de comunicación y yo le decía, yo puedo utilizar ese lenguaje con los amigos, en confianza, pero imagínense, nos ponemos a expresarnos de igual manera en un medio de comunicación, es faltar el respeto a los ciudadanos que están escuchando y que no se merecen ese tipo de expresión. Aparte de que la prensa tradicional te destruiría, Ronnie, te realizaría un linchamiento mediático, pero hasta impensable. Así es, ¿no? Así es, a nosotros el aplastamiento y el linchamiento mediático es algo que forma parte justamente de lo que estoy hablando. ¿Sabe por qué? Porque en este momento, esta coalición por la gobernabilidad, esta reinstalación de la histórica y rancia partidocracia, que es lo que existe dentro del régimen de Moreno, porque todo lo que vemos son prácticas del pasado, ¿no? Sí. Las personas que tienen más edad que yo recordarán cómo se festinaban las empresas públicas, cómo desbarataban los municipios, cómo hacían y deshacían con los recursos del pueblo, cómo se los llevaban en sacos de yute los recursos de los ecuatorianos, se los sacaban en maletas. Ahora ya no es la camioneta, ahora son avionetas. Entonces ya se va modernizando, pero este tipo de personajes nefastos lo que molesta es que ahora tratan de presentarse, pues ponerse ante el ciudadano como que fuesen los salvadores de la patria, y no es la realidad. Tenemos que refrescarles un poquito la memoria, y es ahí donde iba. Imagínense, sigamos con el tema de Lazo, y no es porque sea importante, sino que para que se acuerden. Entonces, claro. Imagínense Lazo, que en su momento declaraba fraude. Recordemos que hasta cerró el puente de la Unidad Nacional acá en Guayaquil, ¿no? Y dijo que no iban a reconocer a Moreno, que habían hecho el fraude, que nunca le iban a decir presidente y todas estas cosas. Y no fue uno de los primeros defensores de Moreno para dentro de las leyes que han aprobado dentro de la Asamblea Nacional, gobernando con su bancada de legisladores a favor de políticas que van a beneficiar solamente a grupos económicos de poder y no al pueblo ecuatoriano. Y las cajas vacías, ¿se acuerda? También cuando se le cayeron las cajas en el CNE y estaban vacías, ¿se acuerda? Así es, así es. Pero imagínense, cuánta doble moral, cuánto doble discurso, ¿no? Dicen una cosa y luego hacen otra. Le termina tendiendo la mano, pero descaradamente Moreno empieza a cumplir el plan perdedor en las urnas. Recordemos, nosotros nunca planteamos como Revolución Ciudadana hacer una consulta popular, jamás planteamos el tema del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, jamás planteamos la desinstitucionalización del Estado. Todo esto era parte del plan perdedor del banquero en las urnas, y ese fue el que le dio cumplimiento a Moreno. Por eso yo digo, Moreno está gobernando con la histórica y rancia partidocracia, con Lazo, con Nebot, con Bucarán, y eso lo conoce todo el mundo. Además de los grupos económicos de poder, las cámaras, la banca, cómplices, y los cómplices más grandes que ha tenido el régimen de Moreno son ciertos medios de comunicación que se han dedicado a solapar, a callar y muchas veces a upar las malas decisiones del régimen de Moreno, que han causado tanto daño, tanta destrucción dentro de las familias ecuatorianas, y que los platos rotos están pagando las grandes mayorías en los sectores vulnerables y populares de nuestra patria.
Así Así que es, ¿verdad? pues, tenemos que seguir para que no se hagan los desentendidos. Dígame, Toñito. No, no, es verdad lo que tú dices, que la gran mayoría, yo podría asumir que no es el 51%. Estamos hablando más del 80% que ha sido golpeado por la pandemia peor, no la pandemia del COVID, por la pandemia de la corrupción institucional que se denunció, y usted va a hablar de eso, el 2 de agosto del 2017 en una carta de 4 hojas por el vicepresidente Jorge Glass. Más adelante hablamos de eso, Rodri, no le corto el espacio, tenemos mucho de usted que conocer. Son jóvenes brillantes que hoy a la patria la llenan de luces con sus visiones, pero mucho más importante, sus acciones, Ronnie, que son vistas por propios extraños, no solo de aquí el Ecuador, sino del mundo entero. Ustedes, como jóvenes, son el ejemplo de una revolución que ha dado sus frutos. Y son ustedes los que están haciendo la historia de la buena en este país. Yo creo que los jóvenes hemos asumido el llamado de la patria. Quizás no todos se han sumado todavía, pero poco a poco lo están haciendo. Y este llamado de la patria es poner lo mejor de nuestras capacidades a disposición, no solamente de la revolución ciudadana, sino a disposición de las grandes mayorías que necesitan tanto de nuestra ayuda, que necesitan solidaridad, que necesitan compromiso, que necesitan convicción. Gente decidida a cambiar la historia nefasta que estamos viviendo en este momento en la patria, días tan oscuros. Y eso solamente lo vamos a lograr participando activamente dentro de la política para adecentarla. Entonces, al que usted estaba hablando de porcentajes, de números, le iba a contar un chiste. La fiscal general del Estado dice que la apoya el 99% de la población y que solo el 1% es correísta. Así me dijo la fiscal. No sé si hacemos una consulta ahí rapidito, una encuesta a los compañeros y a los ciudadanos que están en este momento conectados para ver si opinan lo mismo, si el 99% de la población apoya la labor nefasta y terrible de la fiscal general del Estado. Pero bueno, ese era un chistecito que quería hacerle hablando de números. Seguimos con estos personajes de la histórica y rancia partidocracia. Ahí tenemos un Nebot. Ahora, luego de habernos ilustrado con sus famosas frases como que debe caer abatida la lacra de la sociedad cuando armaban los escuadrones volantes, y luego modernizado diciendo los indígenas deben quedarse allá en el páramo, ¿verdad? Sí. Permitieron la desinstitucionalización del Estado, fueron cómplices también. Mientras estuvieron cogobernando con Moreno no decían ni pío, no decían nada. Ahora que ya están emprendiendo esta campaña electoral anticipada, sus candidatos, sus precandidatos a la presidencia de la República, ahora se han decidido a denunciar a sus colegas, a sus compañeros con los que ellos han estado trabajando durante estos ya más de 3 años de gobierno de Moreno. Entonces, no olvidarse. Y miren, hablar de Bucaram es hablar de la corrupción enquistada y la corrupción que han permitido institucionalizar en todo el aparataje estatal, ¿no? Entonces, personajes nefastos que vinieron supuestamente a darle la mano a Moreno, vinieron a seguir haciendo de las suyas, a vista y paciencia del propio régimen. Ellos sabían lo que estaba pasando, sabían el tema de los hospitales. De los hospitales, imagínense, existe el tongo y el reparto. Ahora resulta ser que a los legisladores gobiernistas, porque hay que aclarar, a los legisladores gobiernistas le dieron cuotas de poder en el sector del sistema de salud pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, les dieron esas cuotas para que pongan personajes muy cercanos a ellos. Imagínense, ni siquiera era para llevar bienestar, sino para lucrar sus bolsillos, para poder beneficiarse. Y eso es actuar de una forma criminal y miserable, porque es jugar con los recursos del Estado, y sobre todo en el tema de salud, es jugar con la vida de los hermanos ecuatorianos. Eso ni perdón ni olvido, tendrán que responder en su momento ante un gobierno democrático que respete la independencia de las funciones, y sobre todo que exista una justicia imparcial y objetiva, y todos estos personajes nefastos tendrán que responder. Ahora resulta que la gran torta que es el Estado
la repartieron, ya saben a quién le repartieron y no quieren decir el nombre de la repartidora, ¿verdad? Porque ha sido obvio y evidente que la ministra de Gobierno tiene mucho que ver aquí en esto. Ella de manera espontánea ha sabido manifestar que ella sí, que le solicita nombres y que permite que los legisladores sugieran nombres para ocupar espacios del jerárquico superior. Mi estimado Toño, hermanos ecuatorianos que están pendientes, no es éticamente correcto, ética ni moralmente correcto. ¿Cómo usted le va a preguntar a un legislador que tiene facultad de votar o no votar por leyes importantes si quiere poner un funcionario público? Claro. ¿Por qué no llaman a los comunicadores, no llaman al pueblo, hacen una asamblea ciudadana y ahí consultan los nombres de los funcionarios que quieren que vayan en las distintas instituciones que ellos consultaban los nombres? Entonces, juegan con nuestra inteligencia, creen que el pueblo es tonto y el pueblo no es tonto, se ha dado cuenta de todo este mal manejo, de todo este desgobierno, y que a estas alturas al pueblo ecuatoriano le ha valido para tener a nivel de la región latinoamericana los peores números en lo que tiene que ver con el manejo de la emergencia por el COVID. Imagínate. Somos referentes internacional de lo que no se debe hacer en medio de una pandemia. Imagínense, estábamos en un feriado y permitieron la libre circulación de los vehículos entre provincias que tienen diferentes colores de semáforo para obviamente cuidar local, choque, ¿no? De manera local. Entonces es una locura, es también irresponsabilidad total por parte del régimen, que las autoridades al tomar este tipo de decisiones demuestran que el pueblo no les interesa, que no les interesa la vida de los ecuatorianos. Cuando más deberían cuidar es cuando más están tomando decisiones que nos van a afectar, que nos afectan y que nos van a afectar a futuro, ¿no? Ronnie.